En plena década de 1940, cuando el planeta entero estaba absorbido por un conflicto global, Qantas se propuso algo que rozaba lo irreal. En 1943, la aerolínea australiana inauguró una ruta secreta y extremadamente arriesgada entre Perth y Ceilán, hoy Sri Lanka, evitando por completo el espacio aéreo controlado por fuerzas japonesas. El trayecto implicaba cruzar casi 5.700 kilómetros de Océano Índico sin apenas aeropuertos alternativos para emergencias. Era un salto al vacío. La duración era tan descomunal que los pilotos empezaron a llamarlo el doble amanecer, porque durante el mismo vuelo el sol aparecía 2 veces en el horizonte, algo que hasta entonces parecía propio de la ciencia ficción. Aquella operación llevó a la compañía al límite absoluto de lo técnicamente posible en ese momento. Los aviones volaban completamente aligerados, sin nada que no fuera estrictamente indispensable. Cada kilo contaba. El combustible se calculaba con márgenes mínimos, casi sin red de seguridad. Un solo error de navegación podía significar un final inevitable en medio del océano. El servicio se mantuvo activo poco más de 2 años y desapareció cuando la guerra llegó a su fin. Desde entonces, durante casi 8 décadas, la aviación australiana asumió una realidad incómoda que parecía imposible de cambiar. Australia está, simplemente, demasiado lejos de todo. Volar de Sydney a Londres exige una escala. Lo mismo ocurre entre Sydney y Nueva York. No importa cuánto avance la tecnología, la geografía siempre impone sus reglas. Es cierto que Qantas demostró que Perth podía conectarse directamente con Londres, pero Perth no representa el corazón demográfico del país. La gran mayoría de la población, y sobre todo del tráfico premium, se concentra en la costa este, en ciudades como Sydney y Melbourne, y esas ciudades habían permanecido fuera del alcance de cualquier vuelo sin escalas, hasta ahora. A finales de 2026, Qantas espera recibir las primeras unidades de un Airbus A350-1000 profundamente modificado, diseñado exclusivamente para operaciones de ultra largo alcance. El objetivo es claro: conectar Sydney con Londres sin escalas, en un vuelo que rondará las 20 horas continuas en el aire, con un lanzamiento previsto para 2027. Pero aquí aparece una aparente contradicción que desconcierta a la industria. Qantas solo ha encargado 12 de estos aviones. 12 aeronaves no parecen suficientes para desafiar el dominio de Emirates y su gigantesca red vía Dubái. Tampoco parecen capaces de debilitar seriamente la posición de Singapore Airlines a través de Changi. Con esa flota apenas se pueden sostener unas pocas rutas diarias y con márgenes operativos muy ajustados. Y aún así, las grandes aerolíneas del Golfo y de Asia siguen este proyecto con auténtica inquietud. La razón es que estos 12 aviones no son el objetivo final, sino una demostración. Representan la prueba tangible de que algo mucho más grande está a punto de cambiar. La pregunta clave es: ¿cómo puede una docena de aviones poner nerviosas a compañías que operan cientos? Para entenderlo, hay que retroceder y analizar por qué durante tanto tiempo estas rutas fueron consideradas inviables. Sydney se encuentra a casi 17.000 kilómetros de Londres. Nueva York está a unos 16.000 kilómetros. Durante décadas, cubrir esas distancias desde la costa este australiana exigía al menos una escala, y en muchos casos 2. Singapur, Dubái, Los Ángeles, San Francisco o Hong Kong se convirtieron en paradas obligatorias. La física no dejaba margen para el optimismo. Los aviones capaces de transportar suficiente combustible para volar sin escalas no podían llevar el número de pasajeros necesario para que la operación fuera rentable, y los aviones con capacidad adecuada de pasajeros no podían cargar el combustible necesario para cubrir semejantes distancias. Ese equilibrio imposible parecía inmutable. Ante esa limitación, las aerolíneas internacionales construyeron gigantescas redes de conexión basadas en el modelo Hub and Spoke. Emirates transformó Dubái en un imán para el tráfico australiano. Singapore Airlines hizo lo mismo con Singapur. Cathay Pacific convirtió Hong Kong en su puerta de entrada. Estas compañías supieron convertir su ubicación geográfica en una ventaja estratégica monumental, capturando a millones de pasajeros que no tenían alternativa más directa. Para Qantas, esto no era solo una desventaja comercial, sino una amenaza a largo plazo. El mercado entre Australia y Londres mueve cientos de miles de pasajeros cada año. El eje Australia-Nueva York suma otros cientos de miles, y una gran parte de ese tráfico, especialmente el de
mayor valor estaba siendo cedido sistemáticamente a aerolíneas extranjeras que controlaban los puntos de conexión más convenientes. En marzo de 2018, Qantas dio el primer paso para romper ese patrón. Lanzó un vuelo sin escalas entre Perth y Londres utilizando el Boeing 787-9 Dreamliner. La ruta cubría unos 14.500 kilómetros en aproximadamente 17 horas. Los resultados sorprendieron incluso a los más optimistas. Los pasajeros dejaron algo muy claro. Estaban dispuestos a pagar un precio significativamente mayor con tal de eliminar por completo la escala. Sin embargo, había una limitación evidente. Perth es una ciudad mucho más pequeña en comparación con Sydney y Melbourne. La mayor parte de la población australiana y del tráfico corporativo y premium se encuentra en la costa este. Estas ciudades estaban aproximadamente 500 kilómetros más lejos de Londres, una distancia adicional que seguía estando fuera del alcance de cualquier avión existente sin sacrificar la viabilidad económica del vuelo. Esa brecha, durante años, fue el último obstáculo imposible de superar. Qantas comprendió que no bastaba con adaptar soluciones existentes. Necesitaba algo completamente nuevo, diseñado desde cero para una misión que nadie había logrado antes. En lugar de conformarse con aeronaves ya disponibles, la compañía buscó un avión creado específicamente para romper los límites del alcance comercial. Así, en 2019, Qantas eligió al Airbus A350-1000 como base para el proyecto Sunrise, pero dejó claro desde el inicio que la versión estándar no serviría. Lo que necesitaban aún no existía en el mercado y debía construirse alrededor de un único objetivo: volar sin escalas desde la costa este de Australia hasta Europa y Norteamérica. Lo que Airbus aceptó desarrollar terminó convirtiéndose en uno de los programas de personalización más profundos jamás vistos en la aviación comercial moderna. En configuraciones normales, un A350-1000 puede transportar entre 375 y 400 pasajeros. La variante del proyecto Sunrise, en cambio, llevará solo 238. No se trata de un ajuste menor ni de un simple cambio de distribución interna. Qantas está renunciando deliberadamente a casi un tercio de los asientos que generarían ingresos en cada vuelo, algo que va totalmente en contra de la lógica tradicional de maximizar densidad. La razón detrás de esta decisión es pura física. Cada pasajero implica un asiento, cada asiento suma peso, cada maleta añade más masa y cada kilogramo adicional exige más combustible para ser transportado a lo largo de casi 17.000 kilómetros sin interrupciones. Al reducir drásticamente el número de pasajeros, Qantas reduce el peso total de la aeronave. Al reducir el peso, se amplía el alcance. Y al ampliar el alcance, una ruta directa entre Londres y Sydney deja de ser una fantasía para convertirse en una operación viable. Pero la transformación del avión va mucho más allá de quitar asientos, que es solo la parte visible. Los ingenieros de Airbus incorporaron capacidad adicional de combustible en la sección trasera del fuselaje. El peso máximo de despegue fue incrementado. Sistemas eléctricos, hidráulicos y de gestión de energía fueron optimizados para misiones que superarán las 20 horas de vuelo continuo. Cada componente fue analizado bajo un único criterio: resistencia, eficiencia y fiabilidad durante jornadas aéreas extremas. Este nivel de modificación llamó la atención de los reguladores europeos. Las autoridades examinaron en detalle la arquitectura del sistema de combustible y exigieron cambios sustanciales antes de otorgar la certificación. El trabajo resultó tan complejo que contribuyó directamente a retrasar el programa. Los planes iniciales apuntaban a entregas en 2025 o 2026, pero ahora la primera aeronave se espera para finales de 2026, con el inicio de las operaciones comerciales previsto para 2027. En la práctica, este A350 se ha convertido en una versión casi artesanal, creada exclusivamente para Qantas y para el proyecto Sunrise. Sin embargo, antes de comprometer cientos de millones de dólares en esta apuesta, la aerolínea decidió responder a una pregunta clave que nadie había contestado con datos reales. Para ello, realizó algo sin precedentes en la industria: vuelos de investigación científica enfocados en el rendimiento humano durante trayectos ultralargos, utilizando el Boeing
787-9 como plataforma de pruebas. En 2019, Qantas operó vuelos experimentales desde Nueva York hasta Sydney y desde Londres hasta Sydney, ambos con duraciones superiores a las 19 horas. A bordo no solo viajaban pasajeros, sino también científicos del sueño, especialistas en fatiga y expertos en ritmos circadianos. Muchos participantes llevaban dispositivos de seguimiento corporal que registraban patrones de descanso, niveles de alerta y respuestas fisiológicas. Los resultados pusieron en duda creencias profundamente arraigadas en la aviación comercial. Durante años se asumió que vuelos más largos equivalían automáticamente a mayor incomodidad. Sin embargo, los datos mostraron algo inesperado. El momento de llegada resultó ser más determinante que la duración total del vuelo. Los pasajeros que aterrizaban temprano por la mañana, hora local, reportaban síntomas de desfase horario mucho menos intensos que aquellos que llegaban en horarios poco naturales para el cuerpo. Y esto ocurría independientemente del tiempo que hubieran pasado en el aire. La exposición a la luz también se reveló como un factor absolutamente decisivo. Sistemas de iluminación controlada dentro de la cabina, ajustados al uso horario del destino, redujeron de forma medible la alteración del reloj biológico. El horario de las comidas tuvo un impacto similar. Alimentar a los pasajeros siguiendo el ritmo del lugar de llegada y no el de salida aceleró aún más la adaptación del organismo. Estos no fueron resultados teóricos, sino conclusiones basadas en mediciones reales que influyeron directamente en el diseño final del interior del avión. Las aeronaves del proyecto Sunrise incorporarán zonas dedicadas al bienestar accesibles para todos los pasajeros, espacios pensados para estirarse, hidratarse y moverse durante el vuelo, horarios de salida alineados con los ritmos nocturnos del cuerpo, llegadas planificadas para las primeras horas de la mañana. La iluminación de la cabina cambiará progresivamente, siguiendo programas diseñados para preparar al organismo para el destino final. Los vuelos de investigación demostraron algo que la industria debatió durante décadas. Los pasajeros están dispuestos a aceptar vuelos ultralargos, pero solo si la experiencia se construye alrededor de las necesidades humanas y no únicamente de la eficiencia del avión. Y aquí es donde esta historia da un giro inesperado, porque la verdadera importancia del proyecto Sunrise no se limita al confort a bordo y ni siquiera gira exclusivamente en torno a Qantas. El verdadero impacto no está en el número, sino en lo que 12 aviones pueden hacerle a las certezas de toda una industria. Para entenderlo, hay que mirar las matemáticas reales de una operación de ultra largo alcance. Un ciclo completo del proyecto Sunrise consume alrededor de 48 horas por aeronave. El avión despega de Sydney por la noche, aterriza en Londres a primera hora de la mañana, pasa por descanso de tripulación, mantenimiento y preparación y vuelve a salir desde Londres la noche siguiente. El regreso a Sydney ocurre al día siguiente o incluso al otro, dependiendo de cómo se cuenten los calendarios y los usos horarios. No es intuitivo, no es simple y rompe por completo la lógica tradicional de rotación de flota. En la práctica, un solo viaje de ida y vuelta ocupa casi 2 días completos. Para sostener una única frecuencia diaria entre Sydney y Londres, se necesitan aproximadamente 3 aviones dedicados. Si se suma una ruta como Sydney-Nueva York y quizás Melbourne como opción futura, el panorama queda claro. Con 12 aeronaves, Qantas puede operar de forma realista entre 3 y 4 pares de ciudades diarios. Y aún así, con una resiliencia operativa limitada frente a mantenimientos imprevistos, retrasos o interrupciones. Si se compara esto con una operación convencional, la diferencia es brutal. Un Boeing 787 volando entre Sydney y Singapur puede completar una rotación completa en un solo día. Con esos mismos 12 aviones, una aerolínea podría mover muchos más pasajeros hacia muchos más destinos. Desde una perspectiva puramente numérica, la elección de Qantas parece ilógica. Las aerolíneas suelen maximizar la utilización de cada avión. Más vuelos implican más ingresos. Más ciclos implican mayor rentabilidad aparente. Pero la lógica del proyecto Sunrise no es operativa, es estratégica. No intenta reemplazar el modelo de hubs y conexiones. Emirates seguirá transportando millones de pasajeros
a través de Dubái. Singapore Airlines continuará dominando las conexiones vía Changi. Estas aerolíneas atienden a viajeros que buscan, ante todo, la tarifa más baja posible. Y no solo en clase económica, también en clase ejecutiva y primera clase, para pasajeros que no ven problema en hacer una escala si eso reduce el precio. Ese segmento representa la mayor parte del mercado, el corazón del tráfico global. El proyecto Sunrise no compite ahí. Lo que hace es crear una capa completamente nueva por encima de las opciones existentes. Un nivel ultra premium para los viajeros dispuestos a pagar más con tal de eliminar cualquier escala. Qantas ofrece algo que ninguna otra aerolínea puede igualar desde la costa este de Australia. Una sola salida, una sola llegada, sin conexiones, sin aeropuertos intermedios. La escasez no es un defecto, es una decisión calculada. Pocos asientos en pocos vuelos generan valor a través de la exclusividad. El pasajero que elige el proyecto Sunrise no está pagando únicamente por transporte aéreo, está pagando por tiempo. Está pagando por evitar el desgaste físico y mental de los grandes hubs, por saltarse colas, controles adicionales y horas perdidas en salas de espera. La flota del proyecto Sunrise se ubica en la cima de una arquitectura cuidadosamente diseñada. Al mismo tiempo que desarrolla estos vuelos extremos, Qantas continúa apostando por aviones de configuración estándar para rutas de largo alcance tradicionales. Los aviones del proyecto Sunrise no están pensados para generar el grueso de los ingresos directos. Su función principal es establecer una posición de marca. Cuando Qantas se presenta como la aerolínea que conecta a Australia con el mundo sin escalas, ese mensaje eleva toda la percepción de la compañía, incluso en rutas que no forman parte del proyecto. La mayoría de las aerolíneas no puede replicar el proyecto Sunrise en el corto plazo. Los aviones modificados a este nivel no existen como producto estándar. Solicitar cambios similares implicaría años de negociaciones con el fabricante, largos procesos de certificación y una espera prolongada para obtener espacios de entrega. A esto se suma otro obstáculo clave: las regulaciones sobre fatiga de tripulaciones, que limitan de forma estricta cómo pueden operar vuelos de esta duración y que no todas las compañías están preparadas para gestionar. Los vuelos de ultra largo alcance exigen reglas completamente nuevas, no solo en términos de tecnología, sino también en la gestión humana. Se necesitan normativas específicas de servicio, sistemas de asignación de tripulaciones distintos y una planificación que muchas aerolíneas simplemente no dominan. Para compañías sin experiencia previa en este tipo de operaciones, la curva de aprendizaje es empinada y costosa. Además, la propia geometría de las redes aéreas juega en contra. Desde la mayoría de los puntos del planeta, los vuelos ultralargos no tienen sentido estratégico. Emirates, por ejemplo, no puede volar Dubái-Sydney sin escalas y presentarlo como una mejora real. Todo el valor de Dubái reside precisamente en su ubicación intermedia entre continentes. La propuesta del vuelo sin escalas funciona mejor cuando parte de geografías aisladas, y pocas lo están tanto como Australia. Aún así, todas las aerolíneas deben ahora enfrentar la realidad que Qantas está poniendo sobre la mesa. Los hubs de conexión, durante décadas considerados intocables, se vuelven vulnerables en el momento en que la tecnología permite rodearlos por completo. La idea de que la distancia obliga necesariamente a una escala deja de ser una ley absoluta. Las aerolíneas del Golfo construyeron imperios enteros aprovechando una geografía favorable. Esa ventaja empieza a diluirse cuando un avión puede sobrevolar esos puntos estratégicos sin necesidad de aterrizar. A medida que el alcance aumenta y la eficiencia del combustible mejora, cada vez más pares de ciudades se vuelven candidatos a vuelos directos. Las rutas que hoy dependen de Dubái o de Singapur podrían dejar de hacerlo en el futuro. Algunas aerolíneas ya entendieron este cambio antes que otras. Singapore Airlines fue una de las primeras en reconocer esta transición. Actualmente opera vuelos de ultra largo alcance entre Singapur y Nueva York, utilizando el Airbus A350-900 ULR. La carrera por desarrollar la siguiente generación de capacidades se acelera precisamente porque las aerolíneas comprenden las implicaciones competitivas. 12 aviones no multiplican el volumen de pasajeros, pero sí multiplican la influencia. Históricamente, la industria aérea ha medido el éxito en tamaño de flota, número de pasajeros transportados y extensión de la red. Qantas plantea una lógica distinta. El impacto estratégico no siempre guarda
guarda proporción con la escala. El proyecto Sunrise no busca eliminar el modelo de hubs y conexiones. Emirates no va a desaparecer. Singapore Airlines no está al borde del colapso. Los grandes aeropuertos de conexión seguirán siendo esenciales para la mayoría de los viajeros del mundo, pero el proyecto Sunrise introduce algo completamente nuevo. Demuestra que, para ciertos pasajeros y en rutas muy específicas, eliminar la distancia en sí misma tiene un valor por el que están dispuestos a pagar. En 1943, Qantas operó el primer doble amanecer porque no existía alternativa. Los pasajeros soportaban vuelos interminables en aviones reducidos al mínimo porque la guerra lo exigía. Aquella ruta nació de la urgencia, no de la innovación. 8 décadas después, el proyecto Sunrise representa exactamente lo contrario. No es una solución impuesta por las circunstancias, sino una decisión consciente. Es la elección de crear algo que no existía para demostrar que la geografía australiana ya no es una barrera inamovible. Cuando los primeros pasajeros suban a bordo del vuelo inaugural entre Sydney y Londres, completarán un trayecto que tardó más de 80 años en volverse posible. 12 aviones, unas pocas rutas, frecuencias limitadas y una lección poderosa. Los cambios más trascendentes en la aviación no siempre requieren flotas gigantescas. A veces requieren convicción, ingeniería a medida y la valentía de apostar a que la forma en que las personas experimentan la distancia es tan importante como la distancia misma. La pregunta no es si 12 aviones pueden cambiar la industria. La verdadera pregunta es si el resto del sector está prestando atención.